herramientas con las cuales vamos a trabajar. Fíjense en las principales herramientas. Bueno, esto seguramente lo van a hacer en el TP1, digamos, van a comparar cuáles son las ventajas de uno u otro, digamos. Es lo básico, digamos. Entonces, era enero del 2023. Bueno, la primera herramienta con la que pueden trabajar es con Tableau. Tableau, yo ahora te la menciono en forma general, digamos, pero la idea es que acá van a ver que la materia tiene que ser muy autodidacta, digamos, ustedes tienen que leer, digamos, experimentar por ahí con la herramienta o ver algunos videos y después cuando vayan a exponer tienen que exponer en base a lo que hayan visto, digamos. No se pueden conformar solamente con lo que yo les dé acá en la materia, digamos, esto es como una guía nada más. Pues a partir de ahí ya depende de ustedes, ¿no? Tableau es una herramienta de visualización de datos que se caracteriza por la facilidad de uso para conectar, visualizar y compartir los datos de forma interactiva. Fíjense en que yo voy armando los proyectos, bueno, tengo los libros con los cuales trabajo y puedo armar, fíjense en que son básicamente librerías de Java, digamos, pero que son muy completas, digamos. ¿Cuáles son las características que tiene? Acá lo que está subrayado es porque yo podría llegar a hacer clic y me iría al origen de esos datos, ¿no? Que no sé dónde baja la página. ¿Cuáles son las características? Es que es fácil e intuitivo, entonces me permite que sea flexible, sencillo. Permite trabajar también con múltiples fuentes de datos, o sea, puede hacer el ETL que les decía, digamos. Aprovecha al máximo la información, conecta los datos en instante, o sea que es bastante eficiente, digamos. La otra herramienta, que es la que vamos a ver ahora a continuación, es Power BI, que es una herramienta de inteligencia empresarial y análisis de datos, en el cual podemos visualizar, comparar y analizar los datos procedentes de un gran volumen de datos. Piensen que este es más o menos la pantalla con la cual vamos a trabajar. A continuación vamos a ver algunas pantallas, digamos, para que les sirva de guía. Pero fíjense que no es muy complicado, digamos, si ustedes lo miran, parece un Excel, digamos, un Excel avanzado, pero no es, sí, pero tiene muchas otras opciones, digamos, que son las que ustedes tienen que analizar, digamos, que les vuelvo a repetir, van a tener la semana del 4 y del 4 de abril, del 11 para trabajar, digamos, con Power BI, con lo que le van a pedir en el práctico, y el día 15 va a ser la exposición, ¿no? Para que ya empecemos de lleno con el tema de TL. ¿Cuáles son las ventajas de Power BI? Bueno, ventaja media, digamos, puede ser el tema de la licencia, el de ventaja de costo. Permite hacer múltiples análisis de datos en un solo informe o panel. Van a ver que pueden trabajar, digamos. Acá vamos a hacer tampoco la materia de Power BI, digamos, porque podríamos llegar a dar 8 clases, 10 clases de Power, pero no es la idea, digamos. Hacemos unos paneles muy básicos, digamos, para que ustedes puedan hacer algún análisis muy sencillo, de modo que cuando vayan a trabajar el cubo de datos puedan sacar algún listado así muy rápido y les sirva, digamos, esa es la finalidad, no es que aprendan Power, digamos, lo utilizamos como una herramienta, pero la finalidad de la materia no es que aprendan Power. Los paneles se pueden compartir, es una herramienta fácil de utilizar, incluye la herramienta Power y Power Map para trabajo de mapa, el uso de cuadros, de mandos, estos comandos o los comandos son muy muy usados, trabaja con datos actualizados, se integra con Excel, tiene ya una ventaja, tiene una interfaz de lenguaje natural que pues, yo vi que eso se puede aplicar, digamos, pero la verdad no, ¿qué? Tiene una herramienta, es una herramienta de inteligencia artificial porque ustedes podrían llegar a pedirle algún listado y la herramienta lo realizaría, digamos. Yo a esto lo vi en teoría, digamos, pero no vi cómo hacer la aplicación de esta parte. De todos modos, te vuelvo a repetir, digamos, la materia no es Power BI, sino que la materia es cubo de datos, básicamente. Porque ustedes lo que aprenden es a armar un data warehouse y el data warehouse volcarlo en un cubo de datos y el data warehouse hacer todo el listado que ustedes necesitan desde la parte gerencial. ¿Estamos? Otra herramienta muy usada es QlikView, que es una otra herramienta de inteligencia de negocio en la cual se pueden analizar los datos y descubrir cosas por los propios usuarios, digamos. La idea es de la herramienta de inteligencia de negocio que permite formular y dar respuesta a preguntas de forma rápida, digamos. Esto seguramente lo van a ver en la práctica, digamos, algún grupo le tocará analizar esta herramienta y nos dirá las ventajas, digamos. De todos modos, piensen que estas tres
son las que se mencionan al principio cuando usted ve en el gráfico de la más usada, digamos, Microsoft, Tableau y Click to View. Entonces, son de las que más se utilizan actualmente en el mercado. ¿Cuáles son las herramientas de ClickView con otra herramienta de inteligencia de negocio? El motor de software es capaz de generar nuevas vistas de la información al instante, comprime los datos y los mantiene siempre en memoria. Puede ser asociativa, o sea que la totalidad de datos utilizados para el análisis independiente de dónde se almacenen. Los usuarios pueden almacenar el punto e ir hacia donde esté. Bueno, fíjense en que del esquema tradicional, ¿se acuerdan cuando veían conmigo esquema gerencial? Digamos, un gerente tiene varios gerencial o el sistema que se aplica en el ejército, digamos. El general tiene, no sé, los coroneles, los coroneles tienen los cabos, entonces se va armando un sistema, digamos. En cambio, acá trabajan en una forma asociativa, digamos, donde sería como un sistema en red donde cualquiera podría consultar con cualquiera, ¿no? Dicen que estas son las ventajas, digamos, de trabajar con una herramienta como QLibQ. Entonces, estas son las herramientas, bueno, bueno, ya seguramente en la práctica de la semana que viene ya van a ver quién les tocó a cada integrante, digamos, a qué grupo le tocó qué tema, digamos, y quiénes son los que tienen que imponer sobre este tema, digamos. Como esta es solamente una introducción, como para que ustedes vean, digamos, por lo menos las herramientas principales con las cuales pueden llegar a trabajar y que no vamos a trabajar con todos, obviamente, pero vamos a elegir una, que en este caso va a ser la de Power BI. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. A ver, sigamos. Yo les di una planilla en Excel, si alguno, para los que llegaron tarde, compártanla en el chat para que vayan completando los datos, ¿no? Profe, Sí, una consulta. ¿Ya esto sería la unidad 2 esta o es la todavía? unidad 2. Todo lo que es Ah, Power, ok. el tema uno, digamos, ya, este tema y el anterior ya es todo unidad 2, digamos. Ah, bueno, La unidad gracias. 1 es cortita, perdón, la unidad uno es lo que vimos de inteligencia de negocio, digamos. Ahora podría llegar a ser esta parte de herramienta de inteligencia de negocio, pero todo lo que vemos ahora con Power BI ya corresponde a la unidad 2, digamos, que es para el tema de visualización de datos. ¿Cuál es el programa? Va a quedar subido en el aula, ustedes lo vean y lo tengan, ¿no? A ver, ¿cuáles son los requisitos para crear un informe en Power BI? Le dice, primero tengo que tener la fuente de datos, de dónde yo voy a obtener los datos, digamos, que podría ser básicamente de casi cualquier cosa, digamos, de un JSON, un TXT, un Excel, un XML. Extraigo los datos, los transformo y obtengo mi data warehouse, digamos. Esto es lo que vamos a buscar en la materia, digamos. El parcial es sobre eso, digamos. En el parcial le damos un problema, el problema le damos el dataset y ustedes tienen que hacer las transformaciones correspondientes en Pentaho. Luego tienen que aplicar la metodología para obtener el data warehouse. Luego tienen que crear ese data warehouse en SQL Server y luego con Power BI tienen que hacer las consultas sobre ese data warehouse, digamos. Ese es el parcial, digamos, y no les lleva mucho tiempo, digamos, generalmente es 1 hora y media o 2 horas como mucho, digamos, no lleva mucho, digamos, pero tienen que trabajar diferentes herramientas, digamos, no es que con una sola herramienta va a ser suficiente. Eh, con lo que vamos a trabajar es con Power BI Desktop, que hay una versión de web, pero no es conveniente, bueno, consideramos que sea conveniente, digamos, preferible que la tengan, porque depende mucho de internet, digamos, preferible que la tengan en computadora y hagan las cosas ahí, digamos. Es la herramienta de diseño y creación de informes de Power BI y es gratuita en el sitio web de Microsoft. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener? Algunos conocimientos básicos de visualización de datos, que la mayoría ya lo tiene, porque la mayoría de ustedes creo que ya cursaron estadística, ¿no? Si en estadística vieron que cuando era un gráfico de barra, un gráfico de torta o algo similar, digamos. Tendrán que tener alguna conexión a internet. El tema de la licencia de Power BI es que si se planea compartir el informe con otro usuario es necesario contar con una licencia y ahí está la manzanita, por así decirlo, digamos. Piensen que, pues, bueno, estos datos son sacados de
el año pasado, ¿no? Seguramente ahora puede ser que hayan cambiado. Pero con lo que vamos a trabajar nosotros es con este Power BI de esto, trabajar en la nube, van a hacer alguna publicación y no va a tener costo, digamos. Tiene una versión Pro que podrían llegar a aplicarlo, fíjense, un poco relativamente mucho, porque son $10. Eh, Tiene, fíjense, ya una versión premium, que ya por lo menos el año pasado era de $5.000, que la materia por lo menos no lo vamos a utilizar. Con esto que hagan, digamos que es solamente lo que necesitamos para sacar algunos listados y para que les sirva a ustedes, digamos que ya es suficiente, digamos. Bueno, la versión server, así que acá tiene una generación de reporte que va de $4.000 a $7.000. Y bueno, la versión embebida, bueno, que también tiene su costo, digamos. Que eso al grupo que le toque seguramente el tema de la licencia de Powerit va a tener que explicar, digamos, cada una de estas y ahí por ahí lo vamos a ver mucho más en detalle, ¿no? Según el grupo al que les toque este tema. Entonces, ya entrando de lleno con lo que es el tema de Powerit, que es lo que para el jueves que viene, lo que les pedimos es que ya lo tengan instalado, porque si no lo instalan, sí, porque toda la clase, la idea es que la clase de la semana, la clase práctica, digamos, del jueves de la semana que viene, ya le damos un Excel y ya tienen que empezar a hacer algunas pruebas. Acuérdense que solamente tienen 2 semanas para trabajar con este Excel, mucho. Bueno, entran a esta página, descargan la versión de este Power BI Desktop. Bueno, lo descargan. Puede ser que la pantalla ya hayan cambiado, digamos, del año pasado, ¿no? Actualicé ahí está. Piensen que hasta el año pasado era alrededor de 550 megas. Luego descargan y una vez que descarguen, les pide algo que es importante, digamos, que el usuario que ustedes con el cual van a trabajar tiene que pertenecer a alguna organización, digamos. No puede ser, no sé, jhfarfana@hotmail o jhfarfana@gmail, ¿sí o no? Yo tengo un usuario que es jhfarfana@fi.uncu.edu.ar, digamos. El correo institucional con el que ustedes trabajan tiene que trabajarlo con ese, digamos. Tiene que ser alguno que esté dentro de alguna institución porque si no, no lo van a poder trabajar, no como un correo individual. ¿Se entiende eso, no, chicos? Sí, profe. Recordaba porque desde el año pasado que no lo usaba. Cuando entré a Power BI me pedía, creo, acá ya entró con mi usuario, ves que dice José Farfán y en realidad este jhfarfan@fiuncu.edu.ar, digamos. Creo que usted tiene el correo que es el que le habilitan en la facultad, que es con su número de documento, @fiuncu.edu.ar, ¿no? Con ese correo es con el que tienen que entrar. Lo digo para que no saben esa parte, digamos. Una vez que lo descargan, el siguiente paso es instalarlo, digo. No, pues ya, bueno, una vez que ya lo instalo, digamos, el siguiente paso es hacer la conexión a los datos, digamos. Bueno, hasta el punto anterior es lo que ustedes ya para la clase que viene, digamos, en la práctica, el jueves ya lo tienen que tener instalado en la computadora para que hagan práctica, digamos. Para la creación de un informe básico en Power tengo que conectarme a algún dato, digamos, porque si no, ¿cómo haría yo qué voy a transformar o qué voy a mostrar si no tengo ninguna conexión? Entonces, que la conexión permite importar datos de una amplia variedad de orígenes. Ahora, ¿cuáles son los orígenes? Y ahí depende de con qué dataset ustedes quieran trabajar. Yo le dije cuando le estaba diciendo las condiciones de curso de la materia, creo, que tiene que buscarse un dataset de trabajo, digamos, cuando sea un dataset chico, que tenga más de 10.000 registros, para que ustedes consulten y trabajen sobre el mismo, digamos, el trabajo final va a ser sobre ese, digamos. ¿Cómo obtienen ustedes un dataset? Podrían poner dataset sea de Argentina o entrar a algunas páginas que les puedo mostrar después a continuación y hay algunas páginas gratuitas, digamos, que comparten dataset para que ustedes trabajen sobre ello. Para hacer la conexión de datos, fíjense que acá le dice para conectarlo debemos seguir una serie de pasos. Primero abrir el Power BI Desktop con un usuario institucional, digamos, es lo primero que tienen que hacer. Cuando ustedes hacen, es lo que le mostraba hace un momento, que acá le va a aparecer la persona con la cual, el usuario con el cual ustedes están entrando, digamos.
Cuando yo hago eso, dice, antes de conectarnos, tomemos un momento, dice, para analizar los campos y el formato del archivo que queremos abrir. Por ejemplo, esto que yo quiero hacer, digamos, si ustedes lo quieren practicar después en su casa, como para tener una práctica antes de la práctica, valga la redundancia, que va a tener el jueves, podrían descargarse, hacen clic acá en venta de videojuegos y descargan este archivo. ¿Estamos? Lo descargan este archivo, cuando lo descargan, este archivo es un archivo en Excel, PSXLSX. Entonces usted acá dice, me voy acá a obtener datos, y en obtener datos, fíjense que tiene una serie de fuentes, digamos, que puede ser un libro de Excel, bueno, fuera, digamos. Entonces trabajamos acá, obtener datos, libro de Excel. ¿Por qué le pongo libro de Excel? Se puede exportar en formato Excel para la base de datos, ¿no? Porque esta base, este dataset con el cual yo le estoy pasando, que ustedes deberían hacer clic acá, deberían hacer clic, deberían descargarlo, está en Excel, digamos. Entonces yo lo que le voy a mostrar ahora es lo que ustedes, terminada la clase, ustedes podrán, no sé, descargarse Power BI y podrán hacer lo mismo que yo les voy a mostrar ahora en la práctica, digamos, para que vean que no es complicado, digamos, y qué opciones son las que le brinda Power BI, digamos, antes de entrar a la práctica de la materia. Entonces, el archivo este que yo tengo es un Excel, entonces acá le pongo obtener datos, libro de Excel. Entonces, yo le pongo obtener datos, libro de Excel. eh, Cuando elegimos nuestro archivo, buscamos para ello previamente la ruta de acceso y le damos en abrir. O sea, elegimos el archivo que yo acabo de descargar, que es de ventas de videojuegos, que es el que yo se los paso, digamos, que está en la página. Luego que selecciono este archivo de venta de videojuegos, fíjense que me muestra esto, digamos, dice creación de objetos visuales con su datos. Si todo se realizó correctamente, podemos observar que al abrir el archivo aparecen tres columnas, o tres iconos que tienen acá bueno, claro, claro, no, las tres columnas. Una es la de filtros, otra es la de visualizaciones y otra es de datos. Los filtros dice el tipo de filtrado que queremos realizar. Estamos si quieren hacer algún... Quiero, quiero ver solamente las personas que cobran más de 1 millón de pesos, los que cobran menos no me interesa, entonces hago un filtrado, porque es lo que a mí me interesa, como a la gente le interesa. O quiero ver qué tipo de visualización tengo disponible. Fíjense, tiene acá código de barra horizontal, vertical, gráfico de dispersión, lo que ustedes quieran armar, digamos, son los que ustedes tienen disponibles. Tienen los datos, que esto es lo más importante, y nos muestra los distintos campos de nuestro archivo sobre los cuales queremos trabajar. ¿Estamos? Entonces, cuando yo descargo este archivo, o el archivo con el cual ustedes quieran trabajar, digamos, tengo que elegir acá de dónde voy a obtener los datos. Por este caso, un archivo en Excel, entonces pongo libro de Excel. Y del libro de Excel le pongo, selecciono venta de videojuegos, selecciono el archivo, digamos, y me aparecen estas tres columnas que no tenía antes: libro, visualizaciones y datos. ¿Estamos? Acá, chicos, ¿alguna pregunta? Luis, Profe, ¿alguna pregunta? nosotros tenemos que crear ese archivo en un futuro. No sé si la profesora se lo pide en la práctica, creo que en la práctica le dan otro archivo. Yo les recomiendo que lo hagan a esto para que ustedes practiquen, digamos, descarguen Power y empiecen a jugar un poco con Power pero hay un consejo, digamos, en la práctica seguramente, creo que el año pasado tuvieron un archivo de accidentes viales, que 20.000 registros, 30.000 registros, tenían que trabajar sobre eso. Pero si ustedes lo quieren hacer y no quedarse en que lo que les digo yo, descarguense en el archivo y vayan practicando, vayan probando, digamos. ¿Qué puede pasar? No se va a desconfigurar Power. Profe, Sí, ¿el parcial es virtual o es presencial con máquina? es presencial con máquina. Ustedes van ahí, seguimos ahí. Y ya lo tienen. El año pasado tenían una pregunta que era teórica, que la tenían que completar en el archivo. Ahora lo primero que hacemos es le damos una pregunta o dos preguntas teóricas, o tres, o fuera, digamos, la resuelven en papel y después recién pasan a la computadora, o si le hace falta una computadora, podemos pedir la del centro cómputo, digamos. El año pasado pedimos la del centro cómputo, pero la mayoría de ustedes tienen computadora, entonces trata de trabajar con su computadora, con su notebook para no tener problemas, digamos. ¿No? Profe, disculpe, en todo este proceso hasta convertirlo en un cubo, ¿se necesita internet? Es que
cómo descargar Power sin internet. No digo, profe, por ejemplo, ¿usted cómo Bueno, después explicó? cuando, por ejemplo, en el parcial, no pueden utilizar internet, digamos. Parcial ustedes ya tienen el Power instalado, tienen SQL Server instalado, entonces lo único que hacen es, copiamos le pasamos un pendrive con el dataset y ustedes lo trabajan con ese dataset, nada, pero ya tienen toda la herramienta instalada en la computadora, no es que ahí se van a poner a instalar ni nada de eso. ¿Era la pregunta? Sí, profe, porque yo por ahí pensaba que teníamos que tener una cierta conexión a algún servidor o algo así para que funcionara el proceso. No, no, no. Sí le pide conexión la primera vez para que puedan conectarse a Power y con un usuario, digamos, pero creo que se conecta, ¿no? Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Si no avancen, Mm. miren que tengo hambre, ya me quiero ir, ya. Una clase del día. No, profe, ninguna. Vamos a ver. Bueno, como este paso de preparar los datos en Power BI, yo le dije hace un momento, lo podrían hacer acá en Power BI, puede hacer tranquilamente, o lo podrían hacer con Pentaho, digamos. Pentaho tiene muchas ventajas, digamos, que es el tema primero de la sencillez, eh, que también lo podrían llegar a hacer en Power BI, digamos, es indistinto, digamos, y en el parcial, creo que mientras cumplan lo que les pida, salvo que el ejercicio le diga, y haga tal transformación en Pentaho, si no, el enunciado no le dice nada, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, digamos. Las transformaciones se refiere que si había algún dato erróneo, lo ignoren, si había algo que estaba mal, digamos, no lo consideren, o solamente consideren, no sé, los mil primeros registros, hacer una limpieza de datos, digamos. Fíjense, la preparación de los datos es una parte esencial del proceso de creación de informe y análisis. Si ustedes no hacen una buena limpieza de datos, pueden ser, no sé, Magister en Power BI, no sé, pueden tener dos cursos de SQL Server, ser el máximo que se pueda DBA, digamos, pero si no, si parten de unos datos malos, digamos, y no han depurado los datos, los resultados no les va a servir. Entonces, este proceso de preparar los datos es muy importante y fundamental. Entonces, esto implica limpiar, transformar y dar forma a los datos para que se ajusten a los requisitos de análisis de Power. Y le vuelvo a repetir, ¿sabes? Esto seguramente lo van a terminar haciendo tanto en Power BI como en Pentaho y van a ver que después cuando lo hagan en Pentaho se van a dar cuenta que es bastante sencillo. No es tan sencillo, pero tiene muchas herramientas que le ayudan a hacer el trabajo. Permite incluir la creación de relaciones entre diferentes tablas y la definición de medidas y cálculos. Que esta es una de las principales cosas por la cual utilizamos Power BI porque es muy fácil integrarlo a SQL Server, digamos. Cuando ustedes tienen el Data Warehouse, lo vuelcan en el cubo en SQL Server, ya lo tienen escrito, tienen, tienen mayor trabajo, digamos. La preparación de los datos. Para preparar los datos, lo que tengo que hacer es venir acá a este icono, o este botón que dice transformar datos. Fíjense que dice transformar datos. Menú principal, hago clic acá en transformar datos. Y acá me aparece toda la tablita o el dataset con el cual yo quiero trabajar y me dice qué es lo que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces al hacerlo nos aparecerá este editor de Power Query que es un editor para hacer limpieza de datos. Entonces, no podemos observar cuáles son los datos que queremos transformar. Podría ser que, por ejemplo, que esto en vez de decir, no sé, Wii, que diga un número, cada vez que en vez de Wii, que diga 1, que cuando diga NET, que diga 2. Esa transformación que nosotros queramos, digamos. Puede ser que esto en vez de ser trabajado como carácter sea un número, o haga una totalización sobre esto. ¿De qué es lo que queremos trabajar? Por ejemplo, una vez que ya entramos acá, el ejemplo que le mencionamos acá en la teoría es, uno de los primeros cambios que podemos hacer es eliminar el campo ventas global. Teníamos acá un campo ventas global, entonces seleccionamos el campo, dice, ya que el mismo dice lo vamos a obtener como un campo de totalización de ventas NA, ventas CU, ventas JP y ventas otros. Entonces, seleccionamos el campo y le ponemos quitar. Entonces acá estamos entrando en el editor y estamos quitando ese campo porque no queremos trabajar, digamos, queremos que ese campo lo obtengamos nosotros. Queremos trabajarlo dinámicamente y no acá estáticamente, ¿no? Podría inclusive llegar a ver una comparación de los dos, digamos, y de que quedamos dinámicamente con este y ver si hay alguna diferencia por algún error, bien, si quisiéramos. Entonces fíjense que seleccionamos las columnas y ya tenemos una serie de operaciones.
puede ser duplicar la columna, quitar los errores, cambiar el tipo, ustedes quieran, digamos, que esté disponible. Ahora procedemos a seleccionar las columnas. Fíjense que las seleccionamos con Shift y Control, que queremos totalizar. Entonces seleccionamos las columnas que yo quiero totalizar, que en este caso sería ventas NA, ventas EU, ventas JP, ventas otro. Y hacemos clic en anulación de dinamización de columnas. Y luego dice que nos genera dos campos, por una cuestión de comodidad, renombramos dichos campos haciendo clic con el nombre, le ponemos región y ventas. Entonces fíjense en que tenemos, nos creó estos dos campos, son la región y las ventas. Entonces para ventas NA tenemos 41,49, para ventas EU 19,02. Sería algo así como un totalizar. ¿Te acuerdan cuando ustedes hacían en Progress SQL conmigo en base de datos, cuando totalizaban un campo, que usted hacía select zoom? Acá lo hacen en forma seleccionando columnas, digamos. Por eso le digo, es muy similar a fuera un Excel, pero tiene mucha ventaja, digamos, porque es específico para el tema de transformación de datos en este caso, pero para generación de listados y para y para listado de cubo o trabajo de cubo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que yo podría tener es, por ejemplo, el año, dice, por una cuestión de conveniencia, queremos cambiar el tipo de año de numérico a texto. O sea, acá el año que decía 2006, bueno, el año que corresponde, digamos, a este videojuego, yo no quiero que sea numérico, quiero trabajarlo con un texto, porque puede ser que lo quiera sumar con otro campo, por lo que fuera, digamos, entonces le pongo, el año va a ser de tipo texto. ¿Sí? Elegimos cambiar a texto. Entonces fíjense que acá se alineó a la izquierda, ya no está alineado a la derecha, entonces vemos que cambia la alineación y ahora los valores están a la izquierda. Bueno, se consigue un texto. Hacemos clic en cerrar y aplicar. Fíjense acá este icono que está acá arriba, cerrar y aplicar. Cuando le ponemos cerrar y aplicar, acá ya va a hacer todos estos cambios que nosotros le pusimos, digamos. Fíjense que acá nos muestra cuáles son los pasos aplicados. Tuvimos el origen, navegamos, hacemos encabezado, pusimos tipo de datos cambiados, quitamos algunas columnas, reemplazamos algunos valores. Todos estos pasos se aplica y lo cierra. Es como que ejecuta todo lo que nosotros hicimos, digamos. Nada se queda grabado hasta que nosotros no le ponemos cerrar y aplicar. Y procedemos a verificar que se aplicaron los cambios con los cuales ya podemos trabajar. Este tipo de manipulación de datos, digamos, de transformación de datos, piensen que es muy sencillo, digamos, ustedes lo ven para aquellos que están acostumbrados a trabajar con un Excel, eh, o con Visual Basic o .NET, digamos, es sencillo, digamos, porque lo trabajan casi transparente, digamos. Profe, ¿Sí? y todos estos pasos que usted dio es la preparación, lo que Para mencionamos preparar los arriba, campos que ¿no? nosotros queremos, digamos. Y como yo le digo, puede ser que lo podrían llegar a hacer con Power BI o lo podrían hacer con Pentaho, digamos. Pentaho también tiene ventaja, digamos, esto vamos a ver la clase que viene, digamos. Pero Power BI también tiene esta herramienta. ¿Cuál era la pregunta? No, si todo esto que está mostrando es lo que sería la preparación de los datos, Todo digamos. esto es preparación de datos. Pero Digamos, eso un es, poco como hacer el ETL que le estaba mencionando hace un momento cuando vayamos a la teoría, y, digamos. y eso sería, digamos, a conveniencia de lo que se requiera, que no. Claro, de lo que vos necesites, digamos. Pues ya van a ver, cuando hagan la práctica, seguramente el ingeniero Rodríguez le va a dar un dataset, digamos, para que ustedes trabajen y le va a decir, eliminen, no sé, el año pasado creo que eliminen los datos que tenían de accidentes que tenían campo nulo. Entonces ustedes tenían que ir, buscar los nulos y borrar, digamos. Entonces seleccionaban y borraban, digamos. Pero lo hacían, trataban de hacer todo en forma automática, o no hacer uno por uno, que ustedes veían ahí, seleccionar los nulos y borrar los registros que sean nulos, o reemplazarlo con el valor promedio, con el valor más alto, digamos, ya depende de qué es lo que quiera que le tengan en la imaginación el jefe de trabajo práctico de este momento. Pero igual, como les repito, esto es solamente, lo utilizamos nosotros Power para mostrar los cubos de datos, digamos. Podrían llegar a aplicar a hacer alguna transformación, pero el objetivo de la materia no es que aprendan Power BI, sino que el objetivo de la materia es que aprendan a
armar el data warehouse y a visualizarlo en SQL Server, digamos, y hacer alguna consulta con Power BI o algún listado con Power BI, digamos. Ese es el objetivo final, digamos, de la pierdan de vista qué es lo que buscan, digamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dos? ¿Preguntas? Igual esto, como les digo, bájense en el archivo Excel que les pasé ahí arriba, que es de videojuego, y pruébenlo, ustedes instalen Power BI y hagan las mismas operaciones que yo hago acá, y paso por paso y digan, miren lo que hizo, parece que algo sabe Farfán. Profe, Sí, entonces dijo que el objetivo final de la materia es armar los cubos de datos y visualizar en SQL sí, Server. pero para armar el cubo de datos tenés que hacer bien el data warehouse, ¿no? Esto es solamente una herramienta que te va a permitir sacar listado de forma rápida, digamos. Cuando vos ya tenés el cubo de datos en SQL Server, utilizamos Power BI para mostrar para mostrar los listados que quiere el gerente o el directivo, digamos. Más que nada, parece para que no estén armando los listados a mano, digamos. ¿No? Sí, profe, gracias. Creo que ya vamos acabando, digamos. Creo que quedan dos pasos más. Fíjense, yo acá siempre les dejo acá algún video o algún link para que ustedes entren, digamos, no se queden solamente yo les doy, sino que busquen algún video que para sacarse la duda. Para el tema de modelado de datos, puedo tener relaciones entre las tablas de datos, agregar campos, establecer jerarquía, definir reglas de seguridad. Entonces, debemos cambiarnos a la pestaña de modelado. Fíjense que acá tengo vista de informe. eh, cuatro, acá, perdón, en el menú tengo modelado. Y en modelado tengo nueva medida, medida rápida, nueva columna o nueva tabla. ¿No? Que son estos que ustedes ven acá arriba. Puede ser que en la versión nueva que ustedes bajen de Power y le aparezca alguna opción más, digamos. Entonces, a la izquierda tenemos tres vistas. La primera es vista de informe. Fíjense que esta es la que aparecen acá. La segunda es la vista de informe, que es la interfaz gráfica que le permite al usuario crear visualizaciones de datos. Fíjense que cuando yo acá fíjense que cuando yo tengo la vista de datos, veo todos los datos que yo tengo disponibles. Esta es la vista de datos. Luego tengo una tercera, en la cual los usuarios pueden, está tecleando ahí, la vista de modelo. La vista de modelo en la cual yo puedo jugar, digamos, con esto, con los campos o atributos e ir armando acá, ver lo que los usuarios quieren ver o administrar el modelo de datos, ¿no? Entonces tengo las tres vistas con las cuales yo quiero trabajar. Pueden hacer las siguientes tareas: dice, crear y administrar tablas y columnas, definir nuevas relaciones entre tablas, definir jerarquías. O sea, yo le podría decir qué campo es jerarquía de quién. Por ejemplo, yo podría tener un campo fecha y desglosarlo en día, mes y año, por ejemplo. Podría crear un total, una columna totalizada o una medida. Por ejemplo, el total de la factura podría ser la suma de varios campos, digamos. Puedo configurar la seguridad y el acceso a los datos, puedo importar y configurar los datos de diferentes orígenes. O sea, puedo hacer una gran cantidad de cosas, digamos, en lo que y en la práctica, en lo que se va a poner mucho detalle, mucho énfasis, en el tema de los listados, digamos, porque vamos a trabajar cuando ustedes ya tengan el Data Warehouse en SQL Server creado, ¿no? Por eso fíjense en acá, por ejemplo, dice, en nuestro caso tenemos una única tabla, pero podríamos ocultar, si fuera necesario, el campo editorial o nombre, inclusive la misma tabla, si esto quisiéramos. Entonces, seleccionamos acá nombre, tienen que poder hacer clic en el botón derecho y ir ocultando los campos que yo quiero para solamente trabajar con los que yo necesito únicamente. Podría mostrar los campos en forma ascendente o descendente, podría hacer algún tipo de filtrado si es que quisiera, digamos. Fíjense que esto para los que manejan Excel es muy común, digamos. Bueno, podríamos hacer algún tipo de filtrado con el nombre que contiene. Por ejemplo, quiero ver todos los alumnos cuyo apellido sea Farfán, por ejemplo, entonces hago algún tipo de filtrado en particular, digamos.
que estos seguramente van a tener algún ejercicio en la práctica, digamos, como para que jueguen, por así decirlo, en la práctica con esta herramienta y obtenemos el resultado que ustedes quieren, digamos. Por último, y no menos importante, y capaz que sea el primer punto que deberían haber hecho, es grabar el informe, digamos. Cuando ustedes graban el informe, graban lo que ustedes acaban de hacer para generar el informe correspondiente, digamos. Esto tenganlo en cuenta porque pasó en el parcial de que juraban por Dios, por todos los santos, de que habían hecho el informe, pero se le apagó la máquina y no habían llegado a grabar, digamos. Entonces, nunca lo llegamos a ver nosotros, digamos, y bueno, lamentablemente, a probar, digamos. Entonces, fíjense que esta es una forma, más yo digo de jugar, porque ustedes pueden trabajar acá, digamos, no es algo que tienen las diferentes vistas de datos, digamos, fíjense en esta vista de datos, vista, la vista de informe, la primera, digamos, o la vista de datos, o acá si quieren trabajar con la vista del modelo y plantear alguna jerarquía, lo pueden llegar a hacer, digamos. Seguramente cuando veamos la parte de cubo de datos y tienen que decir que un atributo depende de otro atributo, lo van a marcar de esta forma. Ya lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, esto es solamente como para que ustedes trabajen un poco, digamos, y muestren algún listado, digamos, que es lo que le vamos a pedir. Por último, esta ya es la última diapositiva, creo, el tema de la visualización de los datos en Power. Para visualizarlo, dice que la importancia de esto es que radica en que podemos ver varias cosas, que es lo que intenta ver el directivo o el gerente, digamos, que ayude a identificar patrones y tendencias, que permita la toma de decisiones, que facilite la comunicación y colaboración, que ahorre tiempo, que permite el análisis en tiempo real, digamos. Para visualizar los datos, lo primero que hacemos es agregar, bueno, después de agregar la tabla, en la cual trabajamos, el área informe nos muestra la siguiente tabla vacía, la primera vez, pero yo podría indicarle cuáles son los campos o atributos con los cuales queremos trabajar. ¿Digamos? En este caso podría ser, piensen que yo marqué de videojuego, quiero trabajar solamente con el año del videojuego, con el nombre del videojuego y con la totalidad de las ventas, digamos que este fue un campo que yo trabajé, digamos, para obtenerlo, ¿no? Selecciono esos campos y después le digo qué tipo de listado quiero, entonces quiero un gráfico de columnas apiladas, entonces selecciono sobre estos tres campos, gráfico de columnas apiladas y entonces me genera total de ventas por cada año y voy viendo cuáles son las ventas que yo hice, digamos, año por año. Puedo hacer, fíjense acá selecciono por año y por año y por venta y selecciono acá por el eje X y el Y y hago diagrama de coordenadas cartesianas, digamos. Pueden seleccionar cualquiera de estos gráficos con visualizaciones con los cuales quieran trabajar. Este básicamente con los cuales ustedes van a trabajar el jueves de la semana que viene, no esta semana porque es feriado. Entonces, lo que es importante es que ustedes tengan el Power BI ya instalado para que cuando hagan la práctica de la semana que viene, seguramente el ingeniero Rodríguez le va a mostrar algún problema, le va a dar algún problema para que resuelvan, ¿sí? Para que tomen lo que les vaya a mostrar, digamos, como ejemplo y para que ya empiecen a trabajar en el práctico que ustedes van a tener que mostrar, no me equivoco, es el 15, ¿no? El próximo lunes, digamos, ese lunes al siguiente. ¿Preguntas?